Muy buenas noches a todos ustedes que nos acompañan en las sesiones académicas que con gusto organizamos en el Colegio de Medicina Interna de México. Y bueno, hoy es nuestra segunda entrega del Maratón de Diabetes que está patrocinado por el Laboratorio Silanes. En esta ocasión abordaremos el tema protección y seguridad cardiovascular. Y si bien es cierto, pues debemos tener en cuenta siempre que con esta pandemia literal de sobrepeso, obesidad y por supuesto enfermedades relacionadas como la diabetes, pues aparte de que tenemos que hacer hincapié con todos nuestros pacientes en mejorar sus hábitos que sean cada día más saludables, alimentación adecuada, peso, dormir bien, ejercicio, dejar de fumar, etcétera. También nos enfocamos mucho, por supuesto, en el tratamiento, que no nada más es glucocéntrico. También con los medicamentos, a través de ellos intentamos mejorar su calidad de vida en el sentido de disminuir el riesgo y el tiempo de desarrollar complicaciones micro y macrovasculares. Y bueno, este tema de protección y seguridad cardiovascular en los fármacos que utilizamos, pues debemos estar al día en ello. Para esto invitamos a la doctora Esperanza Martínez Abundis, que nos hablará en esta noche. Y bueno, la doctora es médico internista, es investigadora clínica, cuenta con una maestría y un doctorado en ciencias por la Universidad de Guadalajara, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, es fellow del American College of Physicians, también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina. También pertenece a otras muchas sociedades médicas nacionales e internacionales y cuenta con por lo menos 183 publicaciones en diabetes y síndrome metabólico y también autora de una patente. Y bueno, ¿quién más que una experta para que nos hable de este tan importante tema en esta noche? Doctora Martínez, muchísimas gracias por aceptar la invitación y la escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y agradezco la invitación al Colegio de Medicina Interna de México para platicar sobre protección y seguridad cardiovascular de los antidiabéticos y en esta ocasión específicamente nos vamos a referir o le vamos a dar más énfasis a la combinación de glimepirida, metformina y a los inhibidores SGLT2. Esta es mi declaración de conflicto de intereses y agradezco al Laboratorio Silanes la invitación para estar aquí con ustedes. Fíjense que cuando hablamos de protección y seguridad cardiovascular, no debemos de dejar pasar un punto pilar muy importante, que es el control glucémico. Sabemos que reducir un 1% la hemoglobina glicada nos va a reducir las complicaciones microvasculares de la enfermedad y en porcentajes nada despreciables las macrovasculares. Pero sabemos que esto lo tenemos que hacer de manera muy temprana para tratar de evitar la mala memoria metabólica y por lo tanto tenemos que evitar la amnesia terapéutica. Desafortunadamente en México el promedio de la hemoglobina glicada es de aproximadamente 9%. Otro punto que también quiero traerles aquí es de que la enfermedad cardiovascular se presenta 2, 3 o 4 veces más en aquel individuo que tiene diabetes versus quien no tiene diabetes. En México, 58% de las personas que tienen diabetes mueren por algún evento cardiovascular y ustedes pueden ver en este estudio del Reino Unido, en la gráfica, como en una población de cerca de 34,000 individuos con diabetes se ve la incidencia de los tipos de enfermedad cardiovascular. Y el mayor porcentaje es la enfermedad arterial periférica, que es la que se presenta de manera más temprana, seguida por la insuficiencia cardíaca, el infarto de miocardio no fatal, la enfermedad vascular cerebral no fatal, hasta llegar a la muerte cardiovascular. Por lo tanto, también tenemos que tomar en cuenta que viene un segundo pilar fundamental dentro de la protección y seguridad cardiovascular, que son ahora las terapias modificadoras de la enfermedad. Sí,
ahora en diabetes podemos hablar de que tenemos medicamentos que pueden modificar la enfermedad y específicamente nos estamos refiriendo a los inhibidores SGLT2 y a los agonistas del receptor GLP-1, clases terapéuticas que han mostrado reducir la mortalidad cardiovascular y también tener beneficios en la esfera renal. La Asociación Europea de Cardiología, bueno, posiciona a estas clases terapéuticas de la siguiente manera, y todo esto basado en el riesgo cardiovascular calculado con una nueva herramienta que es el SCORE-2 en diabetes, que esta herramienta ahora podemos alimentarla con la hemoglobina glicada del paciente y con la duración de la enfermedad. Y bueno, posiciona a los inhibidores SGLT2 y a los agonistas del receptor GLP-1 como clase 1 dentro de aquellas personas que tienen un riesgo muy alto. Como clase 2B, aquellos que tienen un riesgo alto, y deja la metformina para aquellas personas que tienen riesgo bajo o riesgo moderado con una clase 2A. Eh, la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, dependiendo del perfil del paciente, nos dicen cuál de estas dos clases terapéuticas debemos preferir. Y entonces, si tenemos a un paciente con enfermedad cardiovascular ya establecida o bien un paciente que tenga alto riesgo de llegar a presentar la enfermedad cardiovascular, ¿y qué sería alto riesgo? Bueno, tener 55 años o más dos o más factores de riesgo de los que ya conocemos, como tabaquismo, obesidad, hipertensión, dislipidemia. En este perfil de pacientes vamos a preferir a los agonistas del receptor GLP-1 que tienen probada esta eficacia, y si por algo no se pueden administrar, entonces pasaríamos a dar un inhibidor SGLT2. Caso contrario, si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, tanto con fracción de eyección reducida como preservada, o bien tiene enfermedad renal crónica, aquí se posiciona la clase terapéutica de inhibidores SGLT2 como de primera línea. Si por algo no se puede dar alguno de estos, de los que ya tienen efecto comprobado, pues entonces podemos dar un agonista del receptor GLP-1. Pero señalábamos que otro de los objetivos que no debemos olvidar es el control glucémico. Y estas asociaciones nos posicionan a las combinaciones de entrada con un efecto muy alto. Fíjense cómo dar una combinación oral de entrada es como si estuviéramos dando algunos agonistas del receptor GLP-1, insulina, o la combinación de agonistas GLP-1 con insulina con relación a la eficacia. Si nos vamos a ver cómo está posicionada metformina, una sulfonilurea y los inhibidores SGLT2, bueno, pues estaríamos hablando de una eficacia alta. Y un tercer objetivo que tenemos que ver es voltear a ver el sobrepeso y la obesidad de nuestros pacientes. Y desde luego preferir terapéuticas que sean neutrales o bien nos reduzcan peso corporal. Y en este caso, los inhibidores SGLT2 están posicionados como de efecto intermedio. La Sociedad Europea de Cardiología pues nos da un mismo posicionamiento. Estas dos clases terapéuticas modificadoras de la enfermedad deberán de ser preferidas en aquellos pacientes que tienen alto o muy alto riesgo cardiovascular, y fíjense, independientemente del valor de hemoglobina glicada que tenga el paciente, porque si bien sabemos que nos van a dar eficacia, también sabemos que nos van a estar dando una cardioprotección. Entonces, aún cuando el paciente esté dentro de metas de control, se vería beneficiado. Si por algo requerimos intensificar el control glucémico, pudiéramos agregar metformina si esta no se encuentra ya presente en el paciente, o pioglitazona, teniendo solamente en cuenta que no debemos usar pioglitazona en paciente que tenga insuficiencia cardíaca o en aquel paciente que tenga enfermedad renal crónica, porque la retención de líquidos pudiera no ser conveniente en esta población. Pero fíjense también cómo posiciona esta sociedad a una serie de antihiperglucemiantes o antidiabéticos con seguridad cardiovascular demostrada, en donde las sulfonilureas, específicamente glimepirida
y gliclazida están colocadas. Y con fármacos que no han demostrado seguridad cardiovascular quedarían otras sulfonilureas. ¿Por qué es importante darle énfasis a las combinaciones? Porque tienen muchas ventajas. Por una parte, nos pueden permitir un mejor control glucémico, pueden abarcar varios aspectos fisiopatológicos de la enfermedad. Algunos de los medicamentos pudieran contribuir a bajar peso, a bajar presión arterial, nos pueden dar menos riesgo de hipoglucemia y las dosis fijas en una misma presentación farmacéutica, pues nos van a favorecer una mayor adherencia terapéutica. En diabetes tenemos combinaciones dobles y quisiéramos tener combinaciones triples, por ejemplo, como en hipertensión arterial, pero pues hasta este momento solo tenemos combinaciones dobles. Y esto también nos favorece mucho el costo-efectividad de nuestras terapéuticas. Generalmente, pues vamos a tener metformina como fármaco central al que le podríamos combinar perfectamente una sulfonilurea o un inhibidor SGLT2, que son los que nos traen a esta charla, pero también pudiéramos, ¿por qué no? Hay casos que lo requieren utilizar una terapéutica triple con estas tres moléculas o clases farmacológicas. Vamos a aterrizar un poquito más, a profundizar un poco más sobre la eficacia glucémica y otros efectos adicionales que tiene tanto glimepirida como los inhibidores SGLT2. Y podemos ver en esta gráfica, que es un estudio a 14 semanas, cómo glimepirida nos baja la glucosa plasmática de ayuno. Estamos hablando alrededor de 70 miligramos por decilitro. Las flechitas azules corresponden a la dosis de 4 miligramos al día de glimepirida y las flechitas rojas a 8 miligramos por día. Y vean también cómo tiene capacidad de reducirnos glucosa postprandial alrededor de 90 miligramos por decilitro, pero si ustedes se fijan, no ganamos mucho en reducir tanto la plasmática de ayuno como la postprandial cuando aumentamos de 4 a 8 miligramos. En cambio, sí podríamos conducir a más hipoglucemia en los pacientes. Este es un punto muy importante. Por lo tanto, titular una glimepirida y adecuarla de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular de nuestros pacientes va a ser muy importante. Y aquí podemos ver cómo podemos utilizar glimepirida con tasas de filtrado glomerular de 45 hacia arriba, pero cómo debemos evitarla precisamente para evitar hipoglucemias con tasas de filtrado glomerular de 45 para abajo. Y se recomienda usar dosis bajas, 1 o 2 miligramos, en aquellos que tengan de 45 a menos de 60, y en 60 de tasa de filtrado glomerular podemos usar perfectamente 4 miligramos al día de glimepirida. Pasando ahora a los inhibidores SGLT2, vean en rojo cómo dentro de ellos canagliflozina se posiciona como en un primer lugar con relación a placebo, y si comparamos con otros inhibidores SGLT2 u otras clases terapéuticas, pues podríamos tener mayor eficacia, sobre todo con la dosis de 300 miligramos al día, tanto para reducir, pueden ver ustedes en la gráfica de su izquierda, la hemoglobina glicada A1C, como para reducir la glucosa plasmática en ayuno, como lo pueden ver en la gráfica de su lado derecho. Pero algo muy importante es que hay que recordar que canagliflozina inhibe los cotransportadores de sodio glucosa tipo 2, pero también en alguna medida los tipo 1, que sabemos que se encuentran en tubo digestivo, por lo tanto su efecto sobre la glucosa postprandial pues va a ser mucho mejor. Y en esta gráfica pueden ver ustedes cómo la canagliflozina reduce más la glucosa postprandial versus dapagliflozina. Con relación a otros efectos, vemos cómo canagliflozina también puede lograr mayores reducciones de presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Nos puede perder algunos kilogramos de peso en los pacientes. Recuerden que estos medicamentos pues favorecen eliminar glucosa
en orina. Al eliminar glucosa en orina, pues estamos perdiendo calorías por esa vía. Y también un efecto benéfico en el perfil de lípidos, reduciendo triglicéridos. Esos estudios pasados pues son versus placebo, pero la mayoría de nuestros pacientes muchas veces ya tienen dentro de su tratamiento metformina, y aquí podemos ver un listado de varios medicamentos antidiabéticos con su eficacia. Cuando se agregan a pacientes que ya están recibiendo metformina. Desde luego que tenemos que todos están de la línea vertical hacia su izquierda, porque todos los medicamentos antidiabéticos son efectivos, son eficaces para mejorar la hemoglobina glicada A1C, pero vean cómo canagliflozina se posiciona enseguida de lo que serían terapias como algunos agonistas del receptor GLP-1, como misma insulina. Y también pueden ver el posicionamiento de agregar sulfonilurea a alguien que ya está recibiendo metformina. Bien, entonces no cabe duda, estas dos terapéuticas por separado pues son eficaces. Pero ahora, ¿qué sucede si yo tengo a un paciente con la combinación de glimepirida metformina, pero yo le agrego un inhibidor SGLT2? Bueno, lo vamos a ver en 3 diapositivas. Sabemos que contamos en el comercio con 3 inhibidores SGLT2: empagliflozina, dapagliflozina y canagliflozina. ¿Qué sucede si yo agrego empagliflozina a quien recibe glimepirida metformina? Bueno, pues voy a tener una reducción aquí adicional de hemoglobina glicada, aproximadamente 0,6% de reducción. Hasta una tercera parte puedo meter a metas de control, hablando de menos de 7%, y voy a tener reducciones adicionales de peso y reducciones de presión arterial, sobre todo presión arterial sistólica. Algo parecido sucede si yo agrego dapagliflozina a la combinación glimepirida-metformina, donde pueden ver ustedes en barras rojas obtener reducciones de 0,86 de glicada versus placebo, también con reducciones del peso corporal. ¿Qué sucede si yo agrego canagliflozina a la combinación? Bueno, aquí con relación a la reducción de la hemoglobina glicada, tenemos 2 estudios. En la primera parte, en este primer estudio, en barrita azul pueden ver la dosis de canagliflozina 100 miligramos diarios, en barrita roja canagliflozina 300 miligramos diarios. Y en este primer estudio pueden ver cómo cana en dosis baja nos puede reducir 0,74 versus, por ejemplo, casi un 1% de glicada, 0,96% con canagliflozina a su mayor dosis. Pero acá tenemos este otro estudio que compara lo que sería canagliflozina 300 miligramos versus sitagliptina. Sitagliptina en este caso con la barrita morada, hablando de 100 miligramos diarios, y podemos ver cómo canagliflozina reduce un poquito más del 1% la hemoglobina glicada versus 0,66%, que es lo esperado cuando agregamos un inhibidor de PP4. Y si comparamos lo que reduce, por ejemplo, dosis baja de canagliflozina, 100 miligramos diarios versus 100 miligramos diarios de sitagliptina, pues estaríamos hablando todavía de una ventaja sobre la dosis baja de cana versus este inhibidor SGLT2. También podemos obtener reducciones adicionales aquí de peso corporal, y más o menos 2 kilogramos de peso, 2% de reducción, y reducciones de la presión arterial sistólica. Entonces, no cabe duda que esta triple terapéutica pues, puede ser muy atractiva en el tratamiento de nuestros pacientes con diabetes mellitus. Pero bueno, pasemos al otro pilar que hablábamos, que es precisamente la seguridad cardiovascular que ahora buscamos a la par de la eficacia en los pacientes con diabetes, y veremos algunos aspectos de seguridad cardiovascular de glimepirida. Y creo que el mejor estudio para decir que glimepirida es segura es referirnos al estudio Carolina. El estudio Carolina fue muy afortunado
porque aquí permitió saber que esta sulfonilurea, con la cual se comparó linagliptina, un inhibidor de PP4, en una población que tenía factores de riesgo cardiovascular o bien ya tenían una enfermedad cardiovascular establecida, es segura. Y lo podemos ver aquí en estas gráficas, donde la gráfica superior izquierda, que está remarcada en el cuadro rojo, nos muestra el evento primario de desenlace, el MACE de 3 puntos. ¿Que es el MACE? Pues son los eventos cardiovasculares mayores. Cuando hablamos de un MACE de 3 puntos, nos referimos a la muerte cardiovascular, al infarto de miocardio no fatal y a la enfermedad vascular cerebral no fatal. Y como podemos ver, prácticamente las dos líneas, tanto la que corresponde a linagliptina como la que corresponde a glimepirida, pues están empalmadas. Eh, no hay protección cardiovascular en este estudio, pero sí nos demuestra seguridad cardiovascular. Y cuando se desglosa con relación a la muerte cardiovascular, a la muerte no cardiovascular y al total de mortalidad, pues prácticamente el comportamiento es similar. Por lo tanto, podemos concluir que glimepirida es igual de segura que linagliptina, un inhibidor de PP4. Pero bueno, esto no ha quedado aquí y hay otros estudios, claro, no con el diseño de los ensayos clínicos dirigidos con las reglas de la FDA, pero hay otros resultados que nos hablan de seguridad de glimepirida. Desde luego que aquí quiero terminar el estudio Carolina, resaltando que si bien se tuvo casi 3 veces más de hipoglucemia en el brazo que recibió glimepirida versus el que recibió linagliptina, hay que tomar en cuenta algunas características de la población del estudio, como es que el promedio de la glicada se encontraba en 7,2%, es decir, ya muy cercano a la meta de control. La edad promedio de los pacientes fue 64 años y 14% tenía más de 74 años, población adulta mayor que sabemos que tiene más la habilidad a la glimepirida o a cualquier sulfonilurea que se reciba. Prácticamente fue similar en lo que corresponde al peso corporal. Y les llamaba yo a que existen nuevas evidencias con relación a seguridad cardiovascular con glimepirida. Y para ello les traigo solamente un estudio en donde podemos ver cómo glimepirida reduce la mortalidad cardiovascular en pacientes con diabetes y con falla cardíaca crónica. Este es un estudio pues pionero, porque si ustedes ven esta corte de 10 años, empezó en el 2012. Todavía aquí no se hablaba mucho ni de la insuficiencia cardíaca y bueno, apenas la FDA había puesto como sus reglas del juego en el 2008 en lo que es Estados Unidos y la EMA en el 2012 en la Unión Europea con relación a la seguridad cardiovascular de los nuevos medicamentos. Entonces es un estudio pionero en su categoría en donde se analizaron más de 21,000 pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca, pero luego se separaron aquellos que estaban recibiendo glimepirida y los que no recibían glimepirida y 509 pacientes en cada uno de estos grupos fueron comparados entre sí, pareándose y además evaluando resultados de seguridad cardiovascular primarios y secundarios. Los primarios los pueden ver ustedes resaltados en rojo, se averiguó la mortalidad cardiovascular y las hospitalizaciones o visitas al servicio de urgencia por insuficiencia cardíaca. También se averiguaron resultados secundarios como la mortalidad por todas las causas y las hospitalizaciones por infarto del miocardio o por EBC. Aquí se averiguó la falla cardíaca con algunos criterios y se definió con falla cardíaca crónica aquellos que tenían una fracción de eyección de menos del 50%, un NT-proBNP mayor a 125 o bien un diámetro del ventrículo izquierdo igual o mayor a 50 milímetros. Y como les comentaba, fueron muchas variables que ustedes pueden leer aquí en la pantalla por las cuales estos dos grupos con y sin glimepirida
fueron similares entre sí y fueron pareados. Además, se hizo como una subdivisión entre aquellos que usaban dosis altas de glimepirida, que ellos definieron como dosis altas de 2 a 4 miligramos por día, o bien dosis baja, que los autores definieron como 1 miligramo al día. ¿Qué resultados se obtuvieron dentro de las variables primarias de desenlace? Una de ellas dijimos que era la mortalidad cardiovascular y ustedes pueden ver en esta gráfica de Kaplan y Meyer, que son gráficas de sobrevida, como aquel grupo que usó glimepirida, raya azul, versus aquel grupo que no usó glimepirida, raya roja. Bueno, pues el grupo con glimepirida tuvo una mayor sobrevida, es decir, una menor mortalidad que aquellos que no usaron glimepirida. Cuando se averiguó la mortalidad por todas las causas, que fue un objetivo secundario, pueden ver ustedes aquí que también el resultado fue estadísticamente significativo a favor de glimepirida. Otro de los puntos primarios fue aquellos que requirieron hospitalización o visitar el servicio de urgencias por falla cardíaca, por descompensación, y también en esta gráfica de sobrevida podemos ver que la no probabilidad de hospitalizarse por falla cardíaca fue mayor en glimepirida versus no glimepirida. Es decir, menos pacientes requirieron ir a hospital de aquellos que estaban en el grupo de glimepirida. Y decíamos que como objetivos secundarios también se averiguaron las hospitalizaciones por infarto del miocardio o por EBC. Y también aquí tenemos una P en este objetivo secundario significativa a favor de aquellos que recibieron glimepirida. Pero habíamos dicho que también se había hecho una división por dosis de glimepirida. ¿Cuál fue la mejor dosis? Bueno, el grupo que recibió de 2 a 4 miligramos por día, aquí podemos ver en raya azul, fue mejor que aquellos que recibieron 1 miligramo al día y desde luego, pues ambos grupos fueron mejores que aquellos que no estaban en el grupo de glimepirida, raya roja. Este artículo también es interesante porque averiguaron el posible mecanismo por medio del cual glimepirida podía haber reducido la mortalidad cardiovascular en estos pacientes con falla cardíaca crónica y ellos midieron el ácido epoxi eicosatrienoico, que vamos a denominar EET para más facilidad, y esto vieron que lo hacía a través de inhibir a la epóxido hidrolasa soluble. ¿Y qué nos hace este EET? Bueno, este EET parece que es cardioprotector porque inhibe la oxidación del LDL, reduce inflamación y ellos lo vieron porque vieron que inhibía un inflamasoma que es el NLRP3, mejoró la función endotelial, promueve el preacondicionamiento isquémico, favorece la remodelación cardíaca y también el EET reduce fibrosis. Y entonces esto se viene pues a sumar a otros mecanismos que glimepirida ya había demostrado en beneficio del área cardiovascular, como era aumentar la sintasa del óxido nítrico, aumentar las concentraciones del mismo, potente vasodilatador, inhibir la activación del NF-kappa B, reducir estrés oxidativo y reducir disfunción celular, así como reducir resistencia a la insulina de manera indirecta al activar los PPAR gamma. Entonces podemos ver cómo glimepirida es segura desde el punto de vista cardiovascular y algunos estudios han mostrado incluso algunos beneficios. Pasemos ahora a la seguridad y a la protección cardiovascular de los inhibidores SGLT2. Y esto habíamos comentado, este grupo es una de las terapias modificadoras de la enfermedad porque como vamos a ver, han mostrado cardioprotección y nefroprotección. Refiriéndonos a la cardioprotección, bueno, con relación a los MACE, a los eventos cardiovasculares mayores, aquí yo les traigo un metaanálisis para poderlos agrupar y ver el efecto global de la clase terapéutica y con relación a los eventos cardiovasculares mayores, al MACE de 3 puntos, podemos ver cómo el estudio EMPA, Canvas, Declare, Credence y Vertis, bueno, pues en su global, aquí vemos el rombito,
habla a favor y en beneficio de reducción de este MACE de manera significativa en lo global. Pero si nos enfocamos a dos de los estudios que usaron canagliflozina, como es todo el global del programa Canvas y como es el estudio Credence, pues vemos que su línea no toca la unidad. ¿Esto qué quiere decir? Que esto lo hizo de manera estadísticamente significativa. Tanto en el programa Canvas como en el estudio Credence se observó una reducción del MACE de 3 puntos de manera significativa. Hay que recordar que estos estudios de seguridad cardiovascular pues permiten toda la terapéutica habitual que un paciente con diabetes mellitus recibe, sus antidiabéticos, sus antihipertensivos y polipemiantes, si es que requieren antiagregantes plaquetarios o no, y solamente a un grupo se le agrega placebo o se le agrega la sal activa que se está probando. Cuando se quiso hacer la separación de cómo funcionaba esta clase terapéutica en aquellos que ya tenían una enfermedad aterosclerosa establecida, primeras líneas o barras, versus aquellos que no tenían enfermedad aterosclerosa establecida, bueno, pues también nuevamente vemos cómo parece que funcionan mejor y son más importantes. Lo podemos ver aquí en el rombo que no toca la unidad, en aquellos que ya tienen enfermedad aterosclerosa establecida. Pero algo muy importante que hace este grupo terapéutico y que es lo que lo ha posicionado más como de primera línea antes que los agonistas del receptor GLP-1, decíamos es la población con insuficiencia cardíaca o también la población con enfermedad renal crónica. Y vean, esta es una gráfica de burbujas muy interesante. Habla también de una serie de estudios que utilizaron inhibidores SGLT2. Aquí a más grande tamaño de la burbuja es que utilizó un tamaño de N mayor y podemos ver desde población con diabetes de alto riesgo en la parte izquierda hasta seguir con la población ya con una enfermedad renal crónica o con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada o con fracción de eyección reducida o bien que hayan empeorado de su insuficiencia cardíaca y podemos ver cómo el riesgo, tanto el riesgo absoluto de reducir estos eventos o como el riesgo relativo de reducir estos eventos, pues se vuelve más importante conforme la población está empeorada a una población más mala, podríamos decir, esta clase terapéutica es capaz de reducirnos los riesgos, tanto absolutos como relativos, de mejor manera o en mayor proporción. Y también, pues lógico, necesitamos un NT, un número necesario a tratar menor, en este caso de la población más enferma, de 10 para poder reducir un evento. Es decir, el NNT se vuelve más pequeño conforme más enferma está la población, tendremos mejores beneficios. Y bueno, son múltiples los mecanismos que se han tratado de de investigar y que nos tratan de averiguar por qué entonces este grupo de inhibidores SGLT2 puede tener estos beneficios tanto en la esfera cardíaca como en la esfera renal, tanto en pacientes con diabetes mellitus como en pacientes sin diabetes mellitus, porque esta población también farmacológica de inhibidores SGLT2 ha mostrado beneficios tanto en la esfera de insuficiencia cardíaca, de muerte cardiovascular, de la evolución a empeoramiento renal en población que no tiene diabetes mellitus y por lo tanto también se han hecho las aprobaciones respectivas en este otro tipo de población sin diabetes. Bueno, pues la literatura es muy abundante con relación a esto, pero a lo mejor lo podríamos simplificar extrayendo los efectos benéficos de la clase terapéutica, dividiéndola como en tres áreas. Tendríamos los efectos metabólicos, que serían perder glucosa por orina, disminuir la glucosa plasmática, que ya veíamos que
Se reduce tanto glucosa plasmática de ayuno como glucosa postprandial, por ende la hemoglobina glicada A1C y reducción de tejido adiposo, que también este es un punto muy importante. Dentro de los efectos hemodinámicos, bueno, tenemos que favorecen una diuresis osmótica porque tiran sodio, reducen kilogramos de peso corporal, reducen milímetros de mercurio, favorece una buena homeostasis tubulo-renal y reducen una de las primeras etapas, que es la hiperfiltración glomerular, una de las primeras etapas de enfermedad renal crónica. Pero otros múltiples mecanismos se han encontrado con efectos antiinflamatorios, reducciones de albuminuria, reducciones de estrés oxidativo, reducciones del angiotensinógeno renal. Entonces, esta clase terapéutica pues ha sido un boom porque viene a darnos cosas más allá del efecto glucémico, nos viene a dar cardioprotección, nefroprotección y con seguridad, ¿no? Con seguridad porque esta clase terapéutica tiene como un tope. El paciente elimina glucosa por orina, pero alrededor de cuando ya el individuo tiene niveles de glucosa aceptables circulando, 70, 80, 90, no menos, ya el individuo no tira más glucosa y es por ello que no tenemos efectos de hipoglucemia y es por ello que también se han podido aprobar en poblaciones sin diabetes para otros fines. Bueno, con esto terminaríamos la charla y yo quisiera que se llevaran al consultorio los siguientes mensajes. Primero, decir no a esa inercia terapéutica, hacer una intensificación temprana desde un inicio para evitar que el paciente vaya a generar una mala memoria metabólica. Porque ustedes no me dejarán mentir, no es lo mismo que empecemos una terapia dual de combinación desde un principio, es la mejor población donde vamos a tener mejores resultados, a agregar un segundo medicamento en aquellos pacientes que ya recibieron metformina a la mejor durante muchos años y el que yo agregue un segundo ya no va a ser el mismo efecto benéfico a nivel glucémico. Entonces hay que echar mano de las combinaciones, ya vimos las bondades que nos pueden ofrecer las combinaciones y sobre todo en una misma presentación farmacéutica. Vimos también a lo largo de la charla cómo glimepirida sigue siendo un aliado ideal para combinarse con otros fármacos. ¿Por qué? Por su eficacia, por su seguridad sabiéndolo utilizar de manera adecuada, por su seguridad también desde el punto de vista cardiovascular. Es combinable prácticamente con todos los antidiabéticos, tiene mucha amplia experiencia en el tiempo, en el mercado y desde luego ofrece un mejor costo-efectividad. También vimos cómo pacientes que están tratados con glimepirida, metformina, el agregarles un inhibidor SGLT2 y hacer la terapia triple, pues también nos da beneficios porque vamos a obtener reducciones adicionales de hemoglobina glicada, de peso corporal y de presión arterial. Vimos cómo los inhibidores SGLT2 son un grupo de esta nueva terapéutica modificadora de la enfermedad y aterrizamos un poco más en canagliflozina, en señalar su eficacia desde el punto de vista glucémico, pero también resaltando algunos beneficios adicionales como reducción de peso, de presión arterial, de triglicéridos, pero sobre todo la cardioprotección y la nefroprotección, yo también agregaría, que ofrecen en esta población con diabetes mellitus, reduciéndonos tanto los eventos cardiovasculares mayores, pero sobre todo la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovascular. Bueno, pues esta es mi presentación. Les agradezco mucho su atención, pero les agradecería más sus preguntas, sus comentarios y sus observaciones. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues otra vez de nueva cuenta, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a todos y cada uno de ustedes en esta sesión académica que con mucho gusto preparamos para ustedes, esperando que sea de no nada más de interés, sino también de beneficio, ¿no? Para nuestros pacientes. Y bueno,
Damos las gracias a la doctora Martínez Abundis, que nos ha brindado una brillante explicación en esta noche acerca de glimebridas y los ISGLT2. Y también le damos muchísimas gracias al doctor Faustino por acompañarnos en esta noche como moderador de esta sesión. Y bueno, les comento que estamos en este momento prácticamente con 700 asistentes en la plataforma del Colegio de Medicina Interna, más los que se encuentran conectados en Facebook Live, que por cierto, bueno, nos acompañan de diferentes países y sí me gustaría comentarles que obviamente pues están desde en México, en muchas de las ciudades y prácticamente todos los estados de la República Mexicana, y también nos acompañan desde Bolivia, Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Argentina, Estados Unidos, Venezuela, entre otros. Y bueno, doctora Abundis, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Doctor Faustino, no sé si quiera empezar la sesión de preguntas en este momento. Hola, buenas noches y agradecer a la doctora Martínez Abundis, que es parte de este colegio desde hace muchos años y que esté presente en nuestro colegio es un placer doble y que tenga el tiempo para eh, conversar sobre estos temas de suma importancia en prevención cardiovascular que tanto nos afecta al mundo entero y especialmente a México, que es una de las primeras causas de mortalidad en donde no hemos podido impactar en estos momentos para mejorar la sobrevida y la vida de calidad de nuestros pacientes con diabetes. Un gusto, como siempre, doctora, verla y Muchas saludarla. gracias. Al Que contrario, esté. muchas gracias, doctor Faustino Morales, y también a la doctora Cari Díaz. Y desde Sí, luego, pues a todos los médicos que están conectados en diferentes partes, que ya señaló la doctora Díaz, muchísimas gracias por prestar atención. por supuesto, y Así es es. de suma interés este tema, doctora, y para entrar en detalles, ¿qué aporte renal implica sobre la presión del glomérulo este tipo de familias para el manejo de la diabetes, más allá del control de la diabetes y de la mejoría cardiovascular? No sé si tienen algo que comentar por ahí acerca de... Sí, cómo no. Sí, inicialmente, bueno, haciendo un poquito de la historia, este grupo farmacológico de los inhibidores SGLT2, pues surgió como una clase terapéutica más para diabetes mellitus, para el control glucémico, pero con el transcurso del tiempo y las diferentes evidencias, se vieron luego, posteriormente, los beneficios en la esfera cardíaca, tanto MACE, eventos cardiovasculares mayores, como número de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pero luego también se vio un importante beneficio renal que ahora en el momento pues lo posiciona la Ujú. CADIGO como un grupo farmacológico de primera línea para los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Y es que recordemos, con relación a lo que me preguntaba doctor Faustino, que inicialmente el paciente puede comenzar con una hiperfiltración glomerular y a veces no estamos detectando a este grupo de pacientes porque de acuerdo a, a la categorización que nos da la CADIGO, pues diríamos está en un grado 1 y pues todo muy bien. Y mira qué padre porque tiene arriba de 100 de tasa de filtrado glomerular, pero debemos de ser un poco más acuciosos, voltear a ver la duración de la enfermedad, voltear a ver otros agravantes como hipertensión arterial, como dislipidemia, porque probablemente esas supercifras de tasa de filtrado glomerular ya nos estén hablando de una hiperfiltración. Y específicamente este grupo farmacológico reduce esa hiperfiltración al reducir la circulación de la arteria aferente, mejora todo lo que es la homeostasis túbulo renal y también beneficios sobre lo que sería la mácula densa, ¿no? La mácula para la liberación de sistema renina-angiotensina-aldosterona y bueno, otros beneficios que a lo mejor ni siquiera en este momento conocemos. La literatura ahorita es muy abundante y seguramente va a seguir surgiendo información con otros beneficios más que todavía no estamos identificando. Pero uno de los principales es reducir esa tasa de filtrado glomerular, reduciendo también la albuminuria, porque hay que recordar que tanto tasa de filtrado glomerular como albuminuria son dos de los parámetros fuertes para poder evaluar la función renal de nuestros pacientes.
Y sí, creo que esta parte de la función renal es bastante buen predictor también de enfermedad cardiovascular en todos los órganos. Entonces creo que es un punto importante que hay que voltear a ver y es una buena lección que nos deja esta plática, doctora. Así es, la albuminuria es un factor de riesgo cardiovascular. Ya no debemos de tener un paciente frente de nosotros y sobre todo si tiene diabetes, al que no le hagamos dos evaluaciones. La evaluación de su riesgo cardiovascular con la herramienta que cada quien esté habituado a utilizar y la evaluación de la función renal, donde recordemos que ya no necesitamos hacer en muchas de las ocasiones esas recolecciones de orina de 24 horas para estimar la depuración de creatinina, donde a veces hasta nos llegaba un resultado dudoso porque los pacientes llegaban al laboratorio, habían omitido a lo mejor alguna micción dentro de su frasco, nos llegaba un resultado y con resultados a lo mejor que no eran los reales. Recordar que hay fórmulas muy sencillísimas y una de ellas, a lo mejor la más sencilla, es la CKD-EPI, en donde solamente alimentándola con la edad del paciente, su sexo, hay que poner la creatinina desde luego y ya seleccionar la raza del paciente nos puede dar una estimación muy buena de la tasa de filtrado glomerular y también ya no necesitamos a lo mejor estar pidiendo esas proteinurias de orina de 24 horas, podemos tener ahora acceso a, a microalbuminurias de orina única, ya no tan engorrosas para nuestros pacientes. Es correcto, y sí, es muy cierto, era muy complicado y bueno, sigue siendo para algunos pacientes, sobre todo a nivel institucional, ¿no? Que solamente Así es. se les pide su depuración de creatinina de orina de 24 horas y bueno, es súper complicado. Y en ese sentido, sería, doctora, conveniente que a todos los pacientes que tengamos con diabetes, con hipertensión, les solicitáramos ese cociente albúmina creatinina en orina de una sola determinación desde que los detectamos, en qué momento, o sería como un determinante para poder iniciar algún tratamiento, por ejemplo, con ISGLT2. Sí, yo creo que es un punto muy importante. Yo la verdad sí lo tengo como rutina, sobre todo si es un paciente de primera vez, porque no sabemos cuántos años atrás a lo mejor tiene ya con la enfermedad. Muchas veces recordemos que puede llegarnos el paciente ya con complicaciones, debutando, ¿verdad? Con la diabetes, pero ya prácticamente llegando con las complicaciones. Y una evaluación basal sería muy conveniente y ya posteriormente, dependiendo del perfil del paciente, pudiéramos retomarlas de manera anual, bianual, dependiendo de sus características. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, siguen llegando muchas felicitaciones a través del chat de diferentes lugares de la República Mexicana, por ejemplo, el doctor Juan José Hernández, que, bueno, una excelente conferencia, ya que este es un problema nacional en todos nuestros hospitales y yo creo que no nada más de los hospitales, ¿no? También en nuestra consulta privada y pues nos permite estar actualizados en el manejo de este tipo de pacientes que ya sabemos que tienen ya sea que estén cursando o potencialmente puedan tener problemas de tipo renal y o cardiovascular. Doctor Faustino, ¿alguna pregunta? Bueno, doctora, y en el área cardiovascular, específicamente de insuficiencia cardíaca, que es un tema que lo teníamos abandonado hace algunas décadas y que recientemente hemos tenido mayor arsenal terapéutico para abordarles, ¿qué nos aportaría este grupo de fármacos en el área cardiovascular, específicamente de corazón? Sí, yo creo que en esta área que usted comenta de la insuficiencia cardíaca, o bueno, que tú comentas, Faustino, porque van a decir que por qué ahorita te estoy hablando de usted si toda la vida te he hablado de tú. Sí. Es importantísimo porque precisamente también están posicionados dentro de los 4 pilares de tratamiento de la insuficiencia cardíaca e incluso como uno de los primeros grupos terapéuticos a los que se les pueden ir sumando luego los otros, como ARA, como ARNIS, como beta bloqueadores o como antagonistas de receptor de mineralocorticoides, y donde ahora vemos que esta combinación de fármacos en esas entidades pues es muy importante, es como potencializadora. Entonces, en pacientes, yo les comentaba, inicialmente fueron aprobados en pacientes con diabetes mellitus, con fracción de eyección reducida, pero luego se vio que también en estos que tienen fracción de eyección preservada, que a veces también pasan desapercibidos, sobre todo en la población con obesidad, pues ya también tenemos una aprobación. Y también ahora ya en pacientes que no tienen
diabetes mellitus de base, ¿no? Entonces, pues ha sido un parteaguas esta clase terapéutica dentro del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, tanto en diabetes como en pacientes que no tienen diabetes. Así es, doctora, es cierto. Hasta esta clase terapéutica ha marcado un hito en el tratamiento de los pacientes. Y bueno, a través de Facebook nos pregunta el doctor Arriaga Soria si la canaglifosina pudiera ser más nefroprotectora que otros ISGLT2 o podríamos optar por cualquiera de ellos. Sí, esa es una pregunta muy interesante y que a lo mejor no les voy a tener la respuesta completa. Miren, yo les señalaba que la canagliflozina, pues es un inhibidor SGLT2, pero también tiene acción inhibiendo SGLT1. Y sabemos que hay SGLT1 en muchas partes del organismo. Yo aquí en esta plática les hice el señalamiento de que hay en tubo digestivo y eso contribuye a que canagliflozina, sobre todo a su dosis de 300 miligramos diarios, baje más la hiperglucemia postprandial, también triglicéridos postprandiales. Pero hay SGLT1 en otras partes. Y créanme que vienen publicaciones interesantes ahora en el Congreso de Cardiología, que ya ven que se pospuso por la cuestión del huracán en Acapulco, pues fue afortunada de estar en ese congreso y alguno de los ponentes internacionales nos platicaba ya de algunos resultados preliminares de canagliflozina y otros inhibidores SGLT2 que también tienen efecto dual inhibiendo SGLT1 más allá de lo que pudiéramos pensar, o sea, como que pudieran ofrecer a la mejor mayor cardio, mayor nefroprotección y se abre aquí otro abanico de posibilidades con estos duales que vienen. Y bueno, ya tenemos uno aquí, ¿verdad? Que a lo mejor no ha estado súper explotado en esa partecita de inhibir SGLT1. Sí, claro. Muchos más beneficios, ¿no? Aparte de los que ya conocemos por la clase terapéutica como tal. Y pues ojalá y estuviera disponible también, ¿no? A nivel institucional para que pudiera estar mucho más al alcance de los pacientes. Pero bueno, eso ya sería tema de otra plática. El Así doctor es. Carlos Denis Pliego, nuestro expresidente del Consejo Mexicano de Medicina Interna, nos dice, bueno, excelente charla, es importante conocer las combinaciones y alternativas actuales y con ello, pues por supuesto, siempre individualizar el manejo de cada paciente. ¿A quién solo, la pregunta es esta, ¿a quién solo control de la glucosa? ¿A quién nefro y cardioprotección? Sí, aprovecho para saludar al doctor Lenin. Sí, es una pregunta súper importante. Yo creo que ahorita no podríamos hacer esa separación ya. Yo creo que paciente con diabetes nunca debemos olvidar lo que es el control glucémico. Eso ya es un hecho y estamos súper entrenados para eso. Pero paciente que tenga yo con diabetes, aunque todavía no tenga a lo mejor muchos factores de riesgo, aunque no tenga enfermedad cardiovascular o renal establecida, ya debemos de ofrecerle la protección cardiorrenal, porque sí tenemos ya hablando de manera individualizada algunos de estos estudios, como estas clases modificadoras de la enfermedad pudieran estar también interviniendo en prevención primaria. Entonces, en este sentido, si las incluimos en lo posible, sabemos también las limitaciones institucionales, pero que afortunadamente han ido permeando estas clases terapéuticas modificadoras de la enfermedad a nivel institucional poco a poco. Yo hubiéramos querido en nuestros tiempos de IMSS, por ejemplo, haber tenido algo de esto, ¿no? Que digo, ya me jubilé desde hace muchos años. Pero sí, contestando a la pregunta, donde más han mostrado efectos, sí es en población ya muy afectada, pero es como en la glucosa. Un medicamento para bajar glucosa nos la va a bajar más en aquel paciente más descompensado. Lo mismo sucede con estas clases terapéuticas, pero que también ya en estudios individuales, con sales también individuales, han mostrado algún beneficio en prevención primaria. Entonces, bueno, no quitar el ojo en esta población porque seguramente también a largo plazo se verá beneficiada. Muy bien, doctora, muchas gracias por su comentario. Doctor Faustino.
Aquí creo que la glucosa de ayuno, la hemoglobina glucosilada son blancos que ya están bien posicionados en todo el gremio médico, pero la glucosa postprandial de 2 horas o la glucosa postprandial en general, ¿tiene algún impacto todo esta clase de fármacos? Sí, primero recordar que la glucosa postprandial, más que la de ayuno, incluso en varios estudios se ha relacionado con mayor morbimortalidad cardiovascular. Tenemos ya muchísima evidencia en este sentido. Y después supimos también cómo a lo mejor no solo la glucosa de ayuno, que tiene su impacto, la glucosa postprandial, sino la variabilidad de la glucosa hora a hora, día a día, tiene también mucho impacto en las complicaciones. Y estas terapias modificadoras de la enfermedad, de la que hablamos aquí, por ejemplo, los inhibidores SGLT2, se caracterizan por reducir no solamente glucosa de ayuno, sino reducir glucosa postprandial, hipertrigliceridemia postprandial y reducir esa variabilidad glucémica que tienen los pacientes. Y esto lográndolo sin hipoglucemia. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Porque permiten que el paciente se mantenga entre lo que ahora ya podemos monitorizar como tiempo, como glucosa dentro del rango, ¿verdad? Que ahí podríamos cada vez ser más o menos flexibles con ese rango, individualizando, como comentaba el doctor Lenin, en cada paciente, cuál podría ser la meta. Entonces, sí, estos fármacos tienen importante papel en el control glucémico, es algo fundamental en todo paciente con diabetes, pero también recordar que no hay que conformarnos ya con el buen control glucémico, ¿no? Porque ya las guías, tanto americanas como europeas, nos dicen, independientemente de cómo esté la hemoglobina glicada, aún no sé si el paciente tiene este panorama y cuál era ese panorama, enfermedad cardiovascular establecida, alto riesgo de enfermedad cardiovascular, que pues son casi todos los pacientes que nos llegan, 55 años o más, con obesidad, tabaquismo, dilipidemia, hipertensión, dos más de estos, pues la mayoría de nuestros pacientes en consulta lo cubre, o enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca. En esta población, en estos 4 escenarios, independientemente de cómo esté la glicada, así tenga yo al paciente dentro de metas de control, deberé yo incorporar una terapia modificadora de la enfermedad, que puede ser, dependiendo de lo que ya les comentaba, un inhibidor SGLT2 o un agonista GLP-1 del Muy receptor. bien. Muy bien, doctora, muchas gracias. Ujú. El doctor Omar Borrero también le felicita por su excelente plática y quisiera saber la opinión acerca de los ISGLT2 en pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Son bastante seguros, ofrecen alguna ventaja en el desenlace postquirúrgico. Sí, aquí ese es un punto importante porque a veces dejamos pasar detalles, ¿no? Y a lo mejor yo les podría señalar 3 detalles que no debemos de olvidar en los inhibidores SGLT2 cuando los estamos usando. Primero me voy a referir a uno que no es el que pregunta el doctor, que Mm. sería que como se elimina la glucosa por orina, recordar también que hay que insistir, sobre todo en las mujeres, de muy buena higiene genital, ¿no? Porque esto nos va a evitar muchas cervicovaginitis, muchas moniliasis, etcétera. Y bueno, si se llegara a presentar alguna infección por cándida, etcétera, bueno, pues sabemos que es algo muy sencillo de tratar. Pero créanme que si les insistimos hasta cómo limpiarse, porque a veces hay pacientes, incluso en buenos estratos socioeconómicos, que no saben cómo hacer su limpieza, esto nos va a evitar el principal efecto adverso, que son las infecciones genitales o, por ejemplo, las balanitis en el hombre. Otro punto importante es pacientes con diarrea, pacientes con un cuadro, por ejemplo, gastrointestinal agudo importante. No pasa nada, hay que suspender el inhibidor SGLT2, hidratar bien al paciente y cuando haya pasado el evento, reincorporar los inhibidores SGLT2. Y con relación a la pregunta del doctor que hacía en cirugía, también se recomienda suspender, entra el paciente a cirugía y ya en cuanto el paciente ingiere vía oral, ya puede estar en condiciones de volver a recibir el inhibidor SGLT2. Entonces, sí, son periodos de tiempo a lo mejor muy pequeños en donde cortamos el inhibidor, pasa ese evento y luego ya se vuelve a reincorporar.
Muy bien, doctora, muchas gracias. Y bueno, en ese sentido, ahora que nos comenta, si un paciente cursa con alguna enfermedad que potencialmente lo pudiera deshidratar, bueno, considerar esa suspensión temporal del medicamento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los pacientes que están recibiendo diuréticos o que los vemos con falla cardíaca y quisiéramos iniciar un diurético junto con un ISGLT2? ¿Sería recomendable? Si el paciente tiene falla cardíaca, probablemente sí puede requerir, sobre todo de los diuréticos posicionados como agonistas del receptor de mineralocorticoide con el inhibidor SGLT2. A lo mejor si el paciente no tiene insuficiencia cardíaca que requiere estas dos clases terapéuticas, pero a lo mejor está ya con algún diurético, a lo mejor como antihipertensivo incluso, ¿no? Porque sabemos que existen muchas Ujú. combinaciones con diurético. Aquí solamente una recomendación y por mi experiencia lo siguiente. Muchas veces el paciente cuando está súper bien controlado de la presión arterial y tiene un diurético y agregamos esta clase terapéutica, insistir en su hidratación porque no es raro ver bajas de presión arterial. Incluso me ha tocado ver pacientes que están un poco fuera de la meta de control de presión arterial, en donde dices, le agrego otro antihipertensivo, le hago terapia triple y bueno, si al paciente es candidato a que le des un inhibidor SGLT2, muchas veces no hay que agregar ya un tercer fármaco antihipertensivo, porque como sabemos, este medicamento va a bajar milímetros de mercurio sin ser un medicamento propiamente antihipertensivo. Entonces, es cuestión de ir evaluando a cada paciente, como también tendríamos la población de adulto mayor, ¿no? Que muchas veces Es- no se hidrata bien, en fin, entonces insistir Ujú. mucho en esos detalles que parecen pequeñitos, pero que a veces son el éxito de la terapéutica. Es correcto, doctora. Muchísimas gracias por su comentario, doctor Faustino. No, es interesante realmente la terapia de abordaje de varias aristas que presenta esta enfermedad. Doctora, y en relación a la distensibilidad arterial, porque el otro punto que nos está afectando muchísimo en la enfermedad cardiovascular es la aterosclerosis. Entonces, ¿tendrá algún impacto en distensibilidad arterial o en toda esta relación al volumen y a la distensibilidad? Sí, hay estudios con relación, por ejemplo, y tenemos algo publicado con relación a velocidad de onda de pulso, también mejoría en ese aspecto. Eh, Sin embargo, todavía falta mucha más información, pero no cabe duda que en toda la esfera cardiovascular este grupo está impactando. Ahorita estamos diciendo que, bueno, en primer lugar, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y reducida, pero pues vemos también como el MACE, los eventos cardiovasculares mayores, ¿verdad? Muerte cardiovascular, lo que sería infarto del miocardio no fatal, EBC no fatal, pues también tienen algún beneficio en este mes. Y parte de ese beneficio pudiera ser con relación a eso que usted comenta, doctor, y mucho tiene que ver esa velocidad de onda de pulso mejorada, Mm. la Ok, doctora. distensibilidad. Ujú. Claro. Sí, muchas gracias, doctora. Y bueno, la doctora Diana Valencia también le felicita por su excelente ponencia. Y la pregunta es, no sé exactamente a qué clase terapéutica, porque abordó básicamente dos, pero nos dice, ¿son seguros este tipo de medicación aún después de un episodio de descompensación metabólica por una cetoacidosis diabética? Bueno, la cetoacidosis diabética tendrá su tratamiento específico. En este grupo farmacológico, como acuérdense que uno de los mecanismos de acción benéfico a nivel de miocardio es que se cambia el metabolismo aeróbico por ese anaeróbico a través del butirato y los cuerpos cetónicos, pues hay que estar muy al pendiente de que el paciente no vaya a hacer también una cetosis. Y algo para evitar la cetosis es la buena hidratación. Entonces, la recomendación sería durante el evento, pues definitivamente esto se debe de suspender durante un evento de cetoacidosis, ya que el paciente esté controlado. Ya se puede evaluar con qué se puede ir a su casa, pero esa sería también otra de las contraindicaciones, un evento de cetoacidosis, porque esto lo empeoraría, ¿verdad? Por su mismo Dura- mecanismo de acción. sí, durante este proceso, ¿no? Ya después, Así bueno, es, el así candidato, es, pues considerar, ¿sí? como Y cualquier otro.
paciente. como cualquier otro medicamento y paciente, es correcto. El doctor Armando Ábrego también le felicita y nos pregunta cuál es su opinión acerca de una triple terapia, considerando una metformina, un ISGLT2 y un GLP-1. Muy buena. O sea, yo podría decir que a lo mejor teniendo dos clases modificadoras de la enfermedad, que sería un agonista GLP-1 del receptor GLP-1 y un inhibidor SGLT2, pudiera ser la mejor terapéutica en este momento, porque se estarían complementando prácticamente toda la fisiopatología de la enfermedad, se estarían potencializando efectos, pero también de pronto pudiéramos decir, a lo mejor el paciente no tiene un poder adquisitivo para tener estos dos, en donde ya teniendo estos dos, a lo mejor ni metformina, ¿verdad? Claro. Debería estar haciendo ahí algo, pero bueno, en nuestra población tenemos que ser conscientes que metformina casi siempre va a ser el primero y a ese se le van a agregar. Pero yo también les comento, hay que echarnos un clavado a los estudios farmacoeconómicos porque le podemos decir a los pacientes, es que esto es una inversión en este momento para su salud, porque si tenemos toda esta evidencia de que además de que le voy a controlar o a ayudar a controlar su glucosa, no le voy a ocasionar, por ejemplo, hipoglucemia, le voy a bajar kilitos de peso, que casi a todos nuestros pacientes nos va a convenir eso, voy a tener efectos benéficos adicionales, por ejemplo, en perfil de lípidos, por ejemplo, a lo mejor en disminuir proteína C reactiva, que también se ha visto con esta clase terapéutica, y que a la larga los eventos cardiovasculares y los eventos renales van a ser menores. Entonces, bueno, pues yo creo que son atractivos y yo me imagino que es una de las razones por las que el sector salud ha volteado a ver a esta clase terapéutica. Las instituciones son inteligentes, entonces tienen ya que tener un buen soporte de que si invierten ahorita, seguramente van a tener resultados y no tan a largo plazo como lo veíamos, por ejemplo, como con las estatinas, ¿no? Lo podemos ver a más corto plazo, hasta tan solo con las hipoglucemias, que es la primera, segunda causa de acudir a un servicio de urgencias. Claro, sí es cierto, muy, muy cierto, doctora. Y bueno, eh, ya que también en esta plática abordamos la seguridad, aparte de la eficacia de la glimepirida, y qué bueno que retomamos algunas situaciones en ese sentido, porque llegó un momento en el que prácticamente se habían satanizado, ¿no? Era paciente con diabetes, ya mejor no se la damos, vaya a tener algún mayor riesgo de un desenlace cardiovascular inadecuado, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, la doctora Ángeles de la Cruz nos pregunta, ¿cuál sería la dosis máxima que recomendaría en cuanto a glimepirida en un paciente que pudiera tener una función renal normal, pero quizás con alguna dificultad para tolerar una dosis plena de ISGLT2? Sí, yo generalmente ya no uso más de 4 miligramos de glimepirida porque ya está la evidencia, o sea, está la evidencia que si yo uso 4, lo que voy a bajar de glucosa de ayuno, lo que voy a bajar de glucosa postprandial es bien parecido a si yo usara 8, pero usando 8 al día sí es más probable que yo llegue a tener hipoglucemia. Entonces, mi sugerencia, si tiene buena función renal, son 4 miligramos. Que pueden ser dados en una sola administración o separado 2 y 2, pensando que a lo mejor la están dando con la metformina en la misma presentación. Y bueno, el agregar el inhibidor SGLT2, que no sé por qué la doctora haga el comentario que no se pueda usar Ujú, a la dosis adecuada, porque los inhibidores SGLT2, cuando los usamos, hay que recordar que no tienen cambio de dosis generalmente por edad. O sea, a lo mejor estamos usando los que tienen 2 dosis y lo estoy usando con el fin de prevención cardiovascular por pensar en pagliflozina, a lo mejor doy 10 miligramos, pero no tanto porque para el control glucémico yo le tenga que ajustar la dosis. Es una de las ventajas que tenemos con esta clase terapéutica. Claro que en el caso de cana, a mayor dosis sí voy a tener mayor eficacia en bajar la glicada y ya veíamos como, por ejemplo, 100 miligramos, que es la dosis baja, me puede bajar un poco más la glicada que incluso un inhibidor de PP4, ¿no? Y yo creo que glimepirida, pues a mí me ha gustado toda la vida
y yo la sigo defendiendo porque la evidencia con Carolina es contundente. O sea, es un estudio de seguridad cardiovascular con todas las reglas del juego que pidió la FDA y fuimos afortunados porque difícilmente se hubiera corrido a estas alturas un estudio de seguridad cardiovascular bien llevado de esa manera con una sulfonilurea. Y han seguido saliendo, como vimos aquí, alguna evidencia, sustento del beneficio de esta sulfonilurea, porque aquí sí, en las sulfonilureas no todos son iguales. Y si estamos también pensando en cuestiones de economía, en donde yo necesito agregarle al paciente una terapia modificadora de la enfermedad, vaya, un inhibidor SGLT2 o un agonista del receptor GLP1, pero no tiene con eso, a lo mejor limepirida es un buen aliado porque no es tan costoso, pero sí me va a permitir llegar a la meta terapéutica. Y bueno, Claro, que también se le haga más económico al paciente su tratamiento, ¿no? sí, claro. Y bueno, en ese sentido, doctora, ¿qué pasa con aquellos pacientes en los que consideramos que ya pudieran tener una baja reserva de insulina a nivel pancreático? ¿Sigue siendo de utilidad en prácticamente todos los estadios de la enfermedad? Bueno, en el caso específico de las sulfonilureas que secretan insulina, diferente a cómo secretan insulina los fármacos que están basados en su mecanismo de acción en el sistema incretina, aquí lo vemos a más deterioro del paciente, claro que menos función benéfica de la sulfonilurea vamos a tener porque la reserva pues ya está agotada y aquí sabemos que es el efecto del limepirida es exactamente estimular la secreción de insulina, pero si ya ese mecanismo está deteriorado, puede tener cierta acción por otros lados, pero ya no tan eficaz. Mejora la resistencia a la insulina como si fuera una no potente pioglitazona, porque tiene efecto en PPR. Por eso siguen teniendo algo de acción, pero ya no es igual de importante. Por eso recalco que lo importante es empezar terapia combinada en los pacientes, terapia oral combinada, pero de inicio, porque al paciente le va mucho mejor si es virgen a tratamiento, yo le empiezo terapia combinada, ese paciente va a responder, va a bajar a meta y se va a mantener a lo largo del tiempo mejor controlado. Porque de otra manera, si hacemos tratamiento secuencial, que empezamos con metformina, ya falló, ya le agrego este otro, ya falló, ya le agrego el tercero, sí va a haber respuesta, pero ya no va a ser la misma respuesta a que si yo hubiera empezado la terapia de combinación desde un inicio, porque recordemos, esa maldita memoria metabólica ya no deja actuar al paciente en un segundo, un tercero, porque estamos tratando la falla. Sí, claro, sí, ya no de inicio, ¿no? Ujú. Doctor Faustino, ¿alguna otra pregunta? No, pues interesante todos los puntos de vista que está presentando la doctora de la manera más actual. Realmente tenemos mucho arsenal terapéutico para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes diabéticos. Creo que esto hace 10, 15 años no teníamos evidencias tan fehacientes que nos dieran seguridad para el manejo de nuestros pacientes. Y bueno, prevenir las lesiones renales cardiovasculares son fundamentales en el paciente diabético. Sí, sin duda. Eso es muy cierto. Afortunadamente ya contamos con esta terapéutica, bueno, un gran arsenal del que podemos echar mano, ¿no? En diferentes escenarios de pacientes, ya sea a nivel institucional o a nivel privado, afortunadamente. No veo ninguna otra pregunta que se genere ni en Facebook ni en la plataforma del colegio. Entonces, no sé si quiera, doctora Martínez Abundis, darnos un mensaje final, algo con lo que nos podamos quedar en esta noche, todos los que estamos conectados, ¿no? Para tener en cuenta en nuestra práctica diaria. Sí, claro que sí. Primero, bueno, agradecer a todos los que estuvieron conectados, a todas sus preguntas. Yo adrede hice como la plática más cortita, como de 35, algo así, ¿no? Creo que menos de 40, me habían pedido 45, porque creo que lo más importante es esta retroalimentación, este contraste de puntos de vista que puedan existir. Y bueno, les agradezco que haya habido bastantes preguntas y como mensaje final, bueno, recordar que esta terapia triple
que podríamos aterrizar en metformina más sulfonilurea agregándole un inhibidor SGLT2, pudiera ser una muy buena alternativa, no tan costosa a lo mejor, uniendo dos clases modificadoras de la enfermedad, donde podríamos tener eficacia bajando la hemoglobina glucosilada, bajando la glucosa de ayuno, bajando la postprandial, con una reducida variabilidad glucémica y otros beneficios adicionales que ya comentamos aquí, culminando en menor riesgo de enfermedad cardiovascular y renal, que es lo que está matando a nuestros pacientes. Muchísimas gracias por su atención, agradecidísima con el colegio como siempre de su invitación y en esta ocasión al Laboratorio Silanes, que fue responsable de que yo estuviera aquí con ustedes. Muchas gracias y que pasen buenas noches. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Faustino, ¿quiere despedirnos de esta sesión académica el día de hoy, por favor? Pues agradecerle al Laboratorio Siglanes y a la doctora Esperanza Martínez Abundis su disposición para la difusión estos documentos científicos que son importantes para mantener el equilibrio de nuestros pacientes y mejorar la calidad de vida de cada uno de estos individuos que padecen diabetes, y difundir esto con los internistas y con todos los médicos son asiduos a nuestras plataformas. Pues es de agradecer, doctora, y agradecer a todos los que se conectaron y dan su tiempo para estos eventos académicos. Gracias a todos, gracias, Cari, por la coordinación, y bueno, bonita noche a todos. Muchísimas gracias Hasta a todos. luego, les Hasta luego. agradezco, doctora Nos Cari, vemos la doctor próxima Faustino. semana. Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta Bye. luego.